de generación en generación. En este domingo, estimados hermanos, son dos motivos como trasfondo que nos sirven para poder utilizar el Salmo número 90 para nuestra reflexión. Por un lado, recordar el versículo número 17, que es el texto que utiliza la bendición de la sociedad femenil. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Este es un texto que cada martes nuestras hermanas de la sociedad femenil lo repiten y con esa bendición van a continuar sus tareas. Pero por el otro lado también en este domingo le llamamos Domingo de Mayordomía. Es el primer domingo del mes y cuando hablamos de mayordomía, bueno, estamos hablando precisamente de administración. Y la administración incluye todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y el Salmo número 90 precisamente habla de la vida y tiene que ver precisamente con la administración. Cómo aprovechar el tiempo que Dios nos concede. De tal manera que el Salmo número 90 tiene pues un mensaje para todas las edades, tanto para niños, jóvenes y adultos. Por eso quisimos utilizar el Salmo número 90 en nuestra reflexión dominical. Acudamos pues a este texto, a algunos versículos de este pasaje bíblico vamos a estar señalando durante nuestra reflexión y esperemos que la palabra del Señor nos fortalezca, nos edifique y nos envíe a nuestros hogares con ese sentido de vida en conformidad con la voluntad del Señor. Inmediatamente ubicamos el Salmo número 90 y dice: oración de Moisés, varón de Dios. Comúnmente familiarizamos el libro de los Salmos con el rey David. Sin embargo, el Salmo número 90 es un salmo atribuido a Moisés. Las palabras iniciales así lo declaran: oración de Moisés, hombre de Dios. De tal manera que estamos ante el salmo más antiguo. Encontramos 150 salmos en este libro. Bueno, el salmo número 90 es uno de los salmos más antiguos y que a su vez entonces su autor es Moisés. Y si es Moisés, entonces tendríamos que ubicarnos en el momento histórico también en el cual vive Moisés, el periodo del Éxodo, el periodo de Números. En ese contexto histórico es donde se desarrolla el Salmo número 90. Y cuando nosotros lo leemos el Salmo número 90 en su contexto histórico, en el contexto situacional que está pasando en el pueblo de Israel, el mensaje tiene mucha pertenencia para nuestras vidas. La mayoría de eruditos cristianos cree que probablemente este Salmo 90 fue escrito cerca del tiempo de lo que se le llama el fracaso de Israel en Cades Barnea. Cades Barnea, para poderlo leer en casa, lo encontraremos en Números capítulo 13 y el capítulo número 14. ¿Qué sucedió en ese contexto? Recuerdan ustedes que el pueblo va peregrinando, hay una intención de llegar a la tierra prometida, sin embargo, no entraron a la tierra prometida en ese momento y los israelitas, por su incredulidad, fueron juzgados, fueron disciplinados por el Señor en el desierto. Esto es lo que señala Números 13 y Números 14. De tal manera que en ese contexto es donde Moisés expresa una reacción personal ante la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Algunos le señalan como la crisis de Israel.
hay dificultad en el pueblo. Han sido castigados, hemos dicho que por su incredulidad, y entonces Moisés eleva una oración al Señor. Y en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio del momento de disciplina, Moisés busca refugio, busca ayuda, busca fortaleza. Pocos años después, en el Deuteronomio capítulo 33, versículo 27, Moisés dice: el eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. En ese trasfondo, el Salmo número 90 contiene revelaciones sobre la majestad de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, pero también habla acerca de la fragilidad, habla acerca también de la temporalidad del hombre, y en este contexto de Dios y el hombre es cuando Moisés habla acerca de la existencia, habla acerca de la vida. Y por eso la lectura del Salmo 90 puede ser aplicable en cualquier momento que estemos viviendo, en cualquier circunstancia y también en cualquier edad. En ese momento Moisés principalmente habla de la grandeza de Dios, habla del poder de Dios, habla de la omnisciencia de Dios, lo cual sigue siendo importante mencionarlo en nuestros días, porque por el otro lado está el orgullo del hombre, la soberbia del hombre. En el trasfondo actual, al considerar los adelantos tecnológicos, científicos y médicos, puede ser que el hombre pierda precisamente el piso, y por eso el Salmo 90 otra vez nos vuelve a enfocar en la grandeza de Dios, en el poder de Dios. Pero miren lo que está pasando con Israel, quienes han sido castigados y quienes ahora van a tener que peregrinar alrededor de 40 años por el desierto. Y por eso el escritor, Moisés, al menos podemos dividir el Salmo 90 en dos partes, en dos momentos. El primero va del 1 al 11. El segundo momento es una oración personal de Moisés, del versículo número 12 hasta el versículo número 17. En la primera parte está enfocado a la grandeza de Dios, al poder de Dios, la majestad de Dios, y en la segunda parte entonces ya se centra en orar de manera personal. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Así pues podemos nosotros estructurar la lectura, el estudio del capítulo 90 del libro de los Salmos, y podemos encontrar allí el mensaje para nuestros días. ¿Cómo comienza el salmista? Capítulo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Mire cómo comienza Moisés de manera enfática. Señor, en hebreo es Adonai. Adonai, tú nos has sido refugio para nosotros de generación en generación. Hermanos, con Dios no solamente hay una relación personal, sino que también cuando el escritor dice, tú nos has sido refugio, ¿qué idea da el concepto de refugio? Es un lugar donde podemos encontrar seguridad. Entonces, Dios no solamente establece con nosotros una relación personal, sino que además es un lugar a donde podemos recurrir, donde nos podemos refugiar.
donde nos podemos esconder, donde podemos habitar. Por eso dice el salmista: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces, el tema de refugio en las Escrituras es importante. David, en otro de los salmos, lo describen como a Dios como una roca, como una torre fuerte. Indica que en momentos de peligro, en momentos de aflicción, nuestro Dios es el eterno refugio, el eterno hogar, es el centro de la existencia del pueblo de Dios. Este es un salmo entonces que da esperanza y que da seguridad en medio de cualquier aflicción. Tomemos en cuenta la aflicción, la crisis, el momento existencial de Israel. Y en ese momento Moisés dice: Señor, tú eres nuestro refugio. Pero además, dice el escritor, de generación en generación. Es hermoso como Moisés, inspirado por el Señor, no solamente estaba pensando en su momento histórico, en esta generación, sino que él estaba pensando en las generaciones anteriores, de tal manera que estaba pensando, digamos, desde un principio. El mismo Moisés había recibido la revelación de Dios en función de la obra de creación. Moisés es el que escribe el Génesis. De tal manera que por esto mismo, ahora Moisés dice: desde el principio, de generación en generación, Abraham, Isaac, Jacob. Qué maravilloso es pensar que Dios es el lugar seguro, el lugar de refugio, el lugar de protección en todo tiempo y en todo momento. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y cuando habla de la grandeza de Dios, es cuando dice el versículo 2: porque antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, de generación en generación, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La fidelidad de Dios es permanente, la fidelidad de Dios es eterna. Dios es fiel siempre y ha estado con su pueblo, desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Por eso es que comenzábamos diciendo, Moisés está contemplando la grandeza de Dios, el poder de Dios. En medio de una crisis, Moisés observa el poder, la majestad, la omnisciencia, la grandeza y la fidelidad, la misericordia, la compasión, el amor de Dios, de eternidad a eternidad. Y pone Moisés a las montañas, pone a los montes, porque son la parte más perdurable de la tierra formada por Dios. En hebreo, Moisés está diciendo: desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Tú eres el todo en todo. Es el único con existencia eterna. Por eso eres nuestro refugio eterno. Por eso eres nuestra seguridad. Por eso hay confianza. Porque tú eres fiel para con nosotros, aún en momentos de aflicción, en momentos difíciles, en momentos de incredulidad, en momentos de inseguridad, en momentos en los cuales podemos estar siendo disciplinados por el Señor.
En todo momento el salmista dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Porque antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Luego entonces, ahora Moisés pasa a considerar la vida del hombre, la grandeza de Dios. Y entonces dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Qué interesante cómo lo estructura Moisés. Qué manera de hablar de la humillación del hombre. Qué manera de hablar de la sencillez del hombre. Porque en ese versículo número 3 hay otra versión que dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, vuelvan hijos de los hombres, conviértanse los hijos de los hombres. Un comentario dice, tú vuelves al hombre hasta que sea quebrantado. Tú causas aflicciones al hombre hasta convertir su fuerza y arrogancia en fragilidad y humildad. Y por lo tanto deben arrepentirse sin perder tiempo. Es un mensaje que debemos recordar de manera constante. Por mucho se ha estado preguntando a lo largo de la historia, y es la pregunta existencial, ¿quién soy? ¿Y de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Y por qué estoy aquí? Y Moisés nos responde profundamente en este día. Y habla precisamente de quién soy delante de la grandeza de Dios. Y también cuando hablamos acerca de las doctrinas de la gracia, también tiene que ver con esto, con la sencillez del hombre. Quita toda arrogancia del hombre, toda soberbia del hombre, toda vanidad del hombre. Porque delante de la grandeza de Dios, delante de la eternidad de Dios, consideremos la fragilidad, el polvo de donde fuimos tomados. Y entonces eso hace que podamos humillarnos y estar de rodillas delante de la autoridad divina. Porque además dice el salmista, 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Y Moisés habla acerca de la brevedad de la vida humana sobre la tierra. Y Moisés hace un contraste entre la eternidad de Dios y la brevedad de la vida humana. Les comparto otro comentario que encontré por allí que dice, el hombre camina por el escenario de la vida en un momento. Es un vaso de barro destinado a desintegrarse en polvo. La medida de tiempo humano es un sencillo minuto para Dios, quien ve toda la historia humana ante Él como un mapa. Ante sus ojos, un milenio es como el ayer ya ocurrido, o como una vigilia. ¿Cuánto es una vigilia? 3 horas, como 3 horas por la noche. De tal forma que sigue diciendo el salmista, los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Nuestra vida solo son unos minutos delante de la eternidad de Dios, como un dormitar, como un sueño, como la hierba que brota por la mañana y se seca al atardecer. En este contexto, uno de los momentos también históricos que vienen a nuestra mente, por ejemplo, es la vida de Alejandro el Grande,
quien luego de conquistar gran parte del mundo conocido de su tiempo, murió a la joven edad de 32 años. ¿Qué es el hombre? Y todavía sigue diciendo el salmista, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Acabamos nuestros años como un suspiro, como un pensamiento. Es una advertencia de Moisés. Cuando escogemos desobedecer a Dios y andar por nuestro propio camino, provocamos la ira de Dios. Y entonces nos encontramos marchitos o consumidos. Un suspiro es un aliento profundo que usualmente expresa tristeza, cansancio o frustración. Y llegamos a esa parte que en muchas ocasiones lo hemos mencionado. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En los días de Moisés, la vida ya era muy semejante en duración a la nuestra. Realmente es breve, comparada con la de los hombres en los primeros tiempos, cuando leemos el Génesis. Pero a su vez, la vida en este sentido, el tiempo, la duración, es muy poco en contraste con la eternidad. Y la muerte del ser humano es reconocida no solamente como un decreto divino, sino también como consecuencia de su propio pecado. Nuestra longevidad y mortandad es resultado del pecado, la paga del pecado es muerte. Así lo describió Moisés. Y una vida separada de Dios no tiene propósito, no tiene intención, es una carga, es una agonía, y pronto desaparecemos. Ante esta situación, ante este clamor de Moisés, la segunda parte del Salmo es una propuesta para vivir bajo la soberanía de Dios, para poder aprovechar el tiempo, el momento, las oportunidades que Dios nos da. Por eso comienza ahora Moisés a decir: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este es uno de los versículos más importantes dentro de este capítulo. Nos enseña este versículo cómo responder a Dios correctamente al enumerar nuestros días. Cómo reaccionar delante del Dios eterno. Cómo aprovechar la vida, cómo aprovechar el tiempo, cómo cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. Y definitivamente Moisés habla de un acto de humildad, de reconocer la grandeza y el poder de Dios, pero también las limitaciones en nuestras vidas. En los siguientes 6 versículos, Moisés expresa sus oraciones a Dios, en donde él menciona la manera en cómo poder vivir, cómo poder agradarle, cómo poder servirle, cómo poder aprovechar el tiempo, que es breve. Quisiéramos en este día que esta oración personal de Moisés
lo pudiésemos apropiar en nuestras vidas. Haznos, Señor, recordar frecuentemente cuán corta es nuestra vida, cuán maravilloso es el regalo de la vida y cómo aprovechar la vida y usarla sabiamente. Dice el salmista: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Tomemos el concepto de la ira de Dios por la incredulidad del pueblo, que habían sido juzgados en Cades Barnea. Por eso dice Moisés: aplácate, ten misericordia, ten compasión con tus siervos. Luego entonces dice: de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aquí hay entonces una expresión de gratitud, una expresión de alabanza, una expresión que indica: Señor, seguramente este día fue difícil, seguramente este evento fue muy desalentador, pero confiamos en Dios, que el día de mañana trae una nueva perspectiva. El Salmo 30, versículo 5 dice: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Esto es lo que está viviendo Moisés. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Hay una expresión de alabanza, de gratitud, de adoración, y dejando entonces el día que pasó, esa experiencia que se vivió, ese momento de angustia, de aflicción o hasta de desobediencia, dejémoslo y acudamos al día siguiente, que el Señor abre delante de nosotros una nueva oportunidad para disfrutar la existencia y alegrarnos en el Señor. Estamos concluyendo, hermanos, con el versículo número 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sea sobre sus hijos. La oración de Moisés sigue pidiendo que la gracia, el amor, la misericordia se manifieste, que las obras del pasado que han mostrado la fidelidad de Dios sirva para fortalecerlo en este momento. Pero no solamente Moisés está pidiendo en función de esta generación, sino que Moisés está pidiendo también en relación con nuestros hijos, con nuestros nietos. Por eso él está diciendo: y tu gloria sobre sus hijos, sobre la siguiente generación, que así como ha sido nuestro refugio en esta generación, el salmista también dice: y la gloria sobre la siguiente generación. No solamente está enfocado en clamar por él y por ellos, sino que está pidiendo también la continua misericordia de Dios para sus hijos y para sus nietos, para las siguientes generaciones. Y concluimos diciendo: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hay una palabra en hebreo que es noham, que en realidad quiere decir también: y sea la gracia de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Esa palabra hebrea luz puede significar gracia, bondad, complacencia, deleite, favor, simpatía. Este es el significado de esta palabra tan sencilla: sea la luz de Jehová,
sea la gracia, sea la bondad, sea el deleite, la belleza, la complacencia, la simpatía de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Esta misma palabra se emplea en el Salmo 27:4. El Salmo 27:4 dice: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura. Esta es la misma palabra que se emplea aquí, la hermosura, para contemplar la gloria de Dios, para contemplar la gracia de Dios y para meditar en su templo. Que tu favor, que tu bondad, que tu deleite estén sobre mí en todo momento. Por otro lado, también podemos decir: tú no solamente eres un Dios de la ira, sino eres el Dios de misericordia, el Dios de compasión, el Dios de toda gracia. Estoy pidiendo que dirijas y establezcas la obra que me has encomendado que yo realice. Sin la gracia de Dios, sin la luz de Jehová, sin la gloria de Dios, todo lo que los israelitas intentaban hacer era en vano. De la misma manera, sin la gracia de Dios, sin la luz de Jehová, lo que nosotros intentemos hacer es en vano. La gracia, la luz, la hermosura del Señor es el secreto para una vida con propósito, para una vida perdurable, para una vida en el Señor a la luz de su eternidad. Esto es lo que Moisés aprendió durante los 40 años que caminó con Dios en el desierto. Tantas experiencias que le tocó vivir, tantos momentos difíciles, tantas crisis que tuvo que enfrentar. Sin embargo, en medio de esos momentos trajo gozo, trajo paz, trajo satisfacción, porque había un lugar seguro en donde él habitaba. Y cada uno de las jornadas de Egipto al Sinaí, luego al desierto, él vio la gloria de Dios. Por eso él expresa: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y luego concluye: sea la gracia de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma, pero con la gracia, la luz de Jehová sobre nosotros. Mientras tanto, el versículo 1 y el versículo 17 son explicados en el desarrollo del capítulo, y entonces nos lleva a ponernos de rodillas delante de la grandeza de Dios. Y a su vez después nos levantamos con fe y entusiasmo, y delante de nosotros se abren unas nuevas perspectivas de vida, de gozo, de alegría y de triunfo. Que Dios confirme su obra sobre nosotros y que su luz y su gracia nos acompañen de generación en generación. Amén.